Perdón. Ok. Resulta que el día anterior de esta clase, es decir, en la clase anterior, nosotros estábamos estudiando la derivada logarítmica. Entonces vamos a colocar por acá continuación de ese tipo de derivación que estábamos estudiando. Supongamos que a nosotros nos proponen un ejemplo que diga derivar, dos puntos, y me dicen la función y que es igual a x elevado a la raíz de x. Si nosotros vemos esta estructura que está acá, yo tengo una función, que es la base x, elevada a otra función, que es la raíz de x. Para poder derivar este tipo de expresión, yo tengo que usar derivación logarítmica. Entonces yo escribo por acá, solución, y digo, vamos a utilizar derivación logarítmica. Si nosotros recordamos eso, nosotros tenemos que escribir esta función nuevamente en la parte de acá y aplicar logaritmo a ambos miembros. ¿Qué tipo de logaritmo vamos a aplicar? El logaritmo natural. Entonces yo escribo la función y igual a x elevado a la raíz de x. Cuando yo ya la tengo descrita, yo le voy a aplicar logaritmo natural a la variable, a la variable y, que es la función. Y aquí yo le voy a aplicar el logaritmo, ¿a quién? A x elevado a la raíz de x. Déjenme arreglar esta y que está un poco extraña. Ya cuando tengo esto aquí, yo digo, bueno, voy a aplicar alguna propiedad. Resulta que si yo tengo logaritmo de x y está elevado a este valor que es la raíz de x, este exponente por propiedad lo podemos poner adelante. Así que me queda que esto es el logaritmo de y es igual a la raíz de x que va a multiplicar al logaritmo de x. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aquí una propiedad que es propia de los logaritmos. Cuando estoy en esta parte, aquí ya puedo yo derivar. Y si voy a derivar, yo derivo ambos miembros. Si uno lo ve en perspectiva, uno dice, yo tengo aquí el logaritmo de y, si ustedes quieren pueden quitar los paréntesis, y yo voy a escribir esto entre corchetes y lo voy a derivar. Y aquí yo abro otro corchete y escribo raíz de x que multiplica el logaritmo de x. Y todo esto lo voy a derivar. Nosotros sabemos que si yo voy a derivar esto, por las reglas de derivación que nosotros tenemos, la derivada de un logaritmo, ¿cierto?, no es nada más que 1 dividido entre el argumento del logaritmo multiplicado por la derivada interna que es y'. ¿Por qué? Porque estoy derivando aquí de forma implícita. Y depende de x. De igual forma aquí yo tengo un producto. Sería la derivada de x multiplicado por el logaritmo de x, más la raíz de x sin derivar por la derivada del logaritmo de x. Aquí apliqué implícita y aquí apliqué la regla del producto. Cuando yo tengo esto, yo puedo decir que y', que es este que está acá, va a ser igual a esta expresión que es y, que va a multiplicar a todo esto. Pero si yo derivo este que está aquí, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, multiplicado por el logaritmo de x, que es este, más este término que es la raíz de x y la derivada del logaritmo de x, que para nosotros nos da 1 sobre x. Por supuesto, todo esto
entre corchetes. Resulta que esta I que yo tengo aquí es la misma I que me dan a mí en un principio, esta que está aquí. Y resulta que I vale X elevado a la raíz de X. Entonces, ustedes escriben acá, como I es igual a X elevado a la raíz de X, yo voy a sustituir este valor que está aquí, aquí. Así que me queda que I' va a ser igual X elevado a la raíz de X, que es este. Abro un corchete y esta expresión la puedo escribir como el logaritmo de X dividido entre 2 raíz de X. Y aquí la raíz de X sobre X. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y qué podemos hacer nosotros acá para poder resolver esta estructura? ¿Qué podemos hacer? Bueno, uno diría, yo puedo multiplicar este X por este, puedo multiplicar este por este, puedo multiplicar este por este y ver qué es lo que ocurre. Entonces, fíjense que me queda que Y' va a ser igual X elevado a la raíz de X. Aquí voy a pasar una línea de fracción y voy a multiplicar. Cuando yo multiplico este por este, me queda 2 raíz de X que multiplica X. Y cuando yo multiplico este por este, me queda X logaritmo de X. Y cuando yo multiplico este por este, me queda acá 2 raíz de X por la raíz de X. Y todo esto en corchete. Como no me queda más espacio, yo tomo otra hoja en mi pizarra y continuamos en la parte de abajo. Quiere decir que I', que es lo que nosotros estamos buscando, vale X elevado a la raíz de X. Aquí me queda X logaritmo de X. Aquí me queda 2. Raíz por raíz es raíz cuadrada, es decir, que es X. Porque al cancelar la raíz, con el cuadrado lo que me queda es lo que está dentro. Y todo esto dividido entre 2 raíz de X por X. Y todo esto en corchete. Finalmente me queda que Y' va a ser igual a X a la raíz de X. Si ustedes ven en esta expresión, yo puedo factorizar esta X que está acá y decir X que va a multiplicar, vamos a hacerlo bien, al logaritmo de X más 2, es este que está aquí. Y todo esto dividido entre 2 raíz de X por X. Como yo ya utilicé corchete, voy a utilizar un signo de agrupación consecuente que es la llave. Ahora, como esta está multiplicando aquí y esta está dividiendo, yo los puedo cancelar. Así que finalmente me queda que Y' es igual a X elevado a la raíz de X. ¿Que multiplica a quién? Al logaritmo de X sumándole 2 y dividido entre 2 raíz de X. Y todo esto multiplicado por el X que tengo acá. Y esto que tengo acá, finalmente, es el resultado de derivar a la función que en un principio nosotros teníamos aquí. Esto se puede verificar. Supongamos que yo me voy a una hoja de máxima y yo voy a derivar esa función. Yo me voy a análisis, voy a hacer diferencial. Donde está el cuadrito azul, yo tengo que escribir la expresión. Ya sabemos que la expresión es X y que eso está elevado, y abro un paréntesis, a la raíz cuadrada de X. Entonces yo escribo aquí SQRT, vuelvo a abrir un paréntesis y escribo X. La variable es X y la voy a derivar una vez. Y yo le digo aceptar. Si nosotros vemos la estructura que yo tengo acá, se corresponde con el resultado que tengo yo allí.
Yo la voy a copiar para que ustedes se den cuenta. Ya va un minuto que les di algo que no era. Yo la voy a copiar. Voy a copiar el input y el output de esta salida del programa y lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo. Y vamos a tratar de ver si esto es lo mismo que está aquí. Observen que esta expresión que yo tengo acá se corresponde con esta que tengo aquí. Fíjense que aquí tengo x raíz de x y aquí está x raíz de x. Aquí tengo el logaritmo de x sobre 2 raíz de x y aquí tengo el logaritmo de x sobre 2 raíz de x sumado con 1 sobre la raíz de x. Y aquí sumado con raíz de x sobre x, pero si yo racionalizo esto, al racionalizar esto, el programa me da de una vez 1 sobre la raíz de x. Y aquí se puede comprobar utilizando wx máxima que la respuesta está bien. Si nosotros vamos a utilizar ahora GeoGebra para poder verificar, disculpen acá que estaba con otra clase, yo tendría aquí que colocar la derivada de la función. Entonces yo voy a derivar, escojo la primera instrucción o sentencia del programa y donde está el cintillo celeste que dice función voy a escribir x elevado y ahí va la raíz de x. Me pongo afuera y si ustedes ven la respuesta que yo tengo acá, debe coincidir con lo que nosotros tenemos. Voy a copiar la instrucción de salida de GeoGebra y lo vamos a poner al lado en la instrucción de salida de wx máximo, que es este. A ver si esto me da el mismo resultado. Fíjense que aquí tengo x elevado a la raíz de x. Y aquí tengo x elevado a la raíz de x. Es como si yo hubiese multiplicado este por este y este por este. Y aquí está el denominador 2 raíz de x. En otras palabras, si ustedes ven este que tengo acá, si yo hubiese multiplicado este por este término, me da este. Y si yo multiplico este por este término, me da este. Y aquí está el denominador. Es decir, que aquí en GeoGebra también nos da el resultado. Preguntas al respecto, jóvenes, con respecto a la derivación de tipo logarítmica. ¿Está claro? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a continuar. Resulta que nosotros, voy a pasar una pequeña rayita aquí. Nosotros conocemos un número que es un número trascendente, que es el número e. El número e tiene un valor. Si uno, por ejemplo, lo quiere visualizar aquí, uno simplemente escribe e y aquí tengo el valor, que es 2.72. Quiere decir que e vale 2,72 puntos suspensivos. Si uno quiere conseguir más valores de la expresión, lo pudiera hacer aquí y decir porcentaje e control y a esta expresión le voy a escribir la instrucción del lado float para que me dé el resultado. Perdón, me equivoqué. Float, entre paréntesis, porcentaje E. Me pongo afuera y fíjense que aquí me da el resultado con más decimales. Es decir, este es un número trascendente que nosotros sabemos que él no tiene fracción generatriz. Y aquí lo estamos editando con el programa del wx máxima. Si nosotros lo hacemos con una calculadora de manera usual, yo tengo aquí E.
Y si yo e lo tengo elevado a la 0, eso me da 1. Pero si yo tengo e y yo lo elevo a la 1, me da este resultado. Y fíjense que aquí el número e que yo tengo acá tiene más decimales. Lo voy a poner aquí abajo. Y aquí podemos comprobar que yo puedo utilizar 2,72, yo puedo utilizar 2,71 y todos estos decimales, o yo puedo utilizar esto. De manera usual, nosotros entonces vamos a utilizar que E vale 2,72. Recuerden, esto es un número real que se denomina número trascendente. Pues resulta que el número E yo lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a 0 de la expresión 1 más x elevado a la 1 sobre x. Y esta expresión que está aquí, nosotros la vamos a necesitar más adelante. Por eso yo se las estoy describiendo. En todo caso, si yo quisiera calcular este límite, yo me voy acá y digo, voy a calcular, me voy a análisis y voy a calcular el límite de la expresión porcentaje E, que es como lo describe el programa de máxima de la variable X en punto. ¿Cuál punto? Aquí yo tengo que colocar especial y decir infinito. Le digo aceptar, y el resultado me está dando aquí al número E. Si yo ahora lo quiero describir con la estructura que acabamos de ver, yo le digo a esto, voy a calcular el límite, en la expresión abro un paréntesis y voy a escribir, disculpen acá, voy a escribir 1 y yo a eso le voy a sumar 1 y lo voy a dividir entre x, me pongo afuera y lo voy a elevar a la x, perdón, a la 1 sobre x, me equivoqué acá. Entonces abrimos un paréntesis y decimos 1 dividido por x. En x, cuando el punto quiere decir que tiende a 0. Perdón, aquí es a 0. Y yo le digo aceptar. Y me da esta expresión. Esta expresión que yo tengo acá es la que nosotros vamos a conocer como el número E, cuando x tiende a 0 de esta expresión. ¿Ok? Ok, ya teniendo claro esto, uno diría, profesor, ¿y si yo lo quiero escribir de otra manera para que precisamente me dé el número E? Yo digo análisis, límite, en la expresión voy a escribir entre paréntesis, quito el porcentaje, digo 1 más, y voy a decir 1 dividido por x, me voy afuera, y esto lo voy a elevar a la x, pero esta vez cuando n tiende en forma especial a infinito. Le digo aceptar, y si ustedes ven, me da el número E. Si yo quiero saber si eso está bien escrito, yo le pongo el apóstrofe, lo copio todo, control C, me voy al final, quito el punto y coma igual y escribo la instrucción. Control Enter y aquí se ve claramente que el límite cuando x tiende a infinito me está dando el número E. Y eso en realidad es lo que nosotros tenemos que tener claro para verificar que cada vez que nosotros tengamos una expresión como esta, que es equivalente a esta que está acá, me está dando el número E que yo tengo acá. Y eso se hace para hacer problemas más adelante. Bueno, los ejercicios de esta parte, jóvenes, como siempre, ustedes lo van a buscar en el texto de Jane Stewart. ¿Ok? Recuerden que ese libro está en PDF gratis, pero como ya me activaron el programa, yo les voy a enviar el link para que ustedes lo bajen. Entonces, ustedes se van al capítulo 3.6 de este libro en la página
223. Y yo quiero que ustedes me hagan los ejercicios que están dispuestos desde el número 1 hasta el 56. Entonces aquí ustedes tienen una muy buena selección de ejercicios para que continúen trabajando. Voy a ir un momento al programa para medir a qué altura estamos nosotros dispuestos ahorita en este cálculo. Fíjense que este es nuestro programa, miren. Cálculo 1, Ingeniería en Estadística, segundo semestre. Nos vamos acá. Entonces fíjense que nosotros comenzamos con las derivadas, definición de derivada, derivadas de funciones, funciones derivables, funciones de orden superior, derivación implícita, y luego en la unidad número 2 tenemos que ver esto. Ahora aquí aparece derivada en coordenadas polares y paramétrica. Pero nosotros todavía no hemos definido a ciencia cierta las razones de cambio en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es decir, los ejercicios de aplicación que tienen en esta parte. Eso lo podemos integrar en esta sección de razones de cambio, las cuales nosotros vimos en un principio. ¿Ok? Pero sin embargo, nosotros vamos a ver algunos ejemplos de esto. Yo no sé si nosotros vimos ejercicios de costo para esta parte, pero pudiéramos ver alguno para que lleguemos a esa expresión. Por ejemplo, voy a pasar una rayita aquí para indicar de que voy a trabajar con ejercicios que tengan que ver con las razones de cambio en las derivadas. Entonces voy a copiar un ejemplo completo. Supongamos que yo tengo una función que yo llamo c de x. Esta función c de x para nosotros va a ser un costo total. ¿Ok? Entonces, c de x es el costo total de una empresa, donde ella puede producir X elementos o artículos. ¿Ok? C, recuerden, para nosotros va a ser una función. Va a ser la función costo total. Si el número de artículos que se producen se incrementa desde un valor x sub 1 hasta un valor x sub 2, recordando que x son los artículos. Los voy a incrementar de x1 a x2. Es decir, que si esto sería 100, yo puedo aumentar hasta 200. Y quiero ver el costo de producción. Entonces, va a existir un costo adicional. Y ustedes dirán, ¿y por qué un costo adicional? Bueno, porque no es lo mismo producir 100 que producir 200. Si yo produzco 100, yo tengo un costo. Pero si yo produzco 200, tengo otro costo. Entonces, va a existir un costo adicional que yo lo puedo escribir como delta C en la variable X, que son los productos, que va a ser el costo de producir en 2
y el costo de producir en 1. Simplemente una diferencia. El costo de producir 200 y el costo de producir 100, si yo lo resto, eso me da a mí ese costo adicional. Entonces, la razón, y aquí viene la parte importante, la razón del cambio promedio del costo es. Entonces uno dice, yo voy a considerar el delta del costo en artículos sobre el delta de X de artículos. Y esto no es nada más que el costo evaluado en artículos X2 menos el costo evaluado en artículos X1, todo dividido entre la diferencia de X2 menos X1. Ahora, todo esto se puede interpretar como, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto hasta ahora, como el costo aplicado a X1 más un delta X, que para nosotros era el H, menos el costo en X1. Y todo esto sobre delta X, que era el H que nosotros utilizábamos tanto. Entonces, con esto que tengo yo acá, nosotros podemos calcular otra expresión que es el costo marginal. Y ese costo marginal no va a ser nada más que el límite cuando delta X tiende a 0 de delta de C evaluado en X sobre el delta X. ¿Y qué me da eso a mí? Por definición de derivada, la derivada del costo de la función respecto de la variable X. Recuerden que C es costo. Y aquí lo que estamos nosotros es considerando, miren, la derivada del costo como el límite de una función. Eso es más o menos como para poder ejemplificar. Es como si yo les dijera a ustedes, ya con un ejemplo más particular, que yo tengo la función de costo de una compañía. Entonces yo tengo, por ejemplo, que la función de costo en específico es, por ejemplo, 10.000 más 5x más 0,01 x al cuadrado. Observen que la variable aquí es x. Esto que yo tengo acá es lo que yo voy a denominar mi función de costo. Y es una función cuadrática. Y ustedes dicen, profe, ¿y la puedo medir cómo? La pueden medir en pesos. La pueden medir en dólares. La pueden medir en cualquier moneda. Vamos a suponer que nosotros la vamos a medir en nuestra moneda usual, que son los pesos. Entonces, esta es una función de costo medida en pesos. Si yo quiero calcular el costo marginal, según lo que yo tengo acá, yo tendría que aplicar el límite, pero es lo mismo que derivar. Entonces, el costo marginal yo lo voy a determinar, entonces nosotros tenemos que derivar a C. Y cuando nosotros derivamos a C, al derivar C, así de esta forma, como esto es una constante, esto se hace 0. Y si yo derivo 5x, me queda simplemente aquí 5, porque la derivada de x es 1. Y cuando yo derivo aquí, aplicando la regla de la potencia, esto es 2 que multiplica a este decimal. Entonces me va a quedar aquí que esto es 5 más 2 que multiplica a 0,01 por x elevado a la 2 menos 1, que es esto. Quiere decir que el costo marginal es igual a 5 más
Al multiplicar esta expresión, me queda 0,02x. Y aquí tengo la expresión del costo marginal, que es otra función. Supongamos que nosotros queremos producir 500 artículos. ¿Ok? Llámese camisas, llámese libros, llámese zapatos, lo que uno quiera construir. Entonces, cuando yo este valor lo sustituyo aquí, me va a quedar que C' aplicado a 500 es igual a 5 más 0,02 multiplicado por 500. Quiere decir que C' aplicado a 500, que puede ser los artículos que ustedes quieran, esto me da como resultado 5 más 0,02 multiplicado por 500. Si nosotros sacamos esa cuenta, vamos a sacarla aquí, porque a mí me gusta corroborar para que ustedes vean. Yo tengo entonces, ya va que me excedí, bueno, no importa. Yo tengo entonces aquí, yo voy a sumar 5 más 0,02 y eso lo voy a multiplicar por 500. Y si nosotros vemos el resultado, me está dando 15. Yo voy a retomar este cálculo usual que yo tengo acá. Y lo vamos a poner aquí. Porque a mí siempre me gusta corroborar. Quiere decir que esto me da 15. Ahora, ¿qué representa este valor que tengo allá? Aquí. Que el costo marginal es de 15 pesos por cada artículo. Entonces, cuando yo voy a calcular el costo marginal, si yo quiero producir 500 artículos, cada artículo con el costo marginal me va a costar 15 pesos. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el costo real de producir, por ejemplo, 501 artículos, y fíjense que estoy hablando aquí el costo real de producir 501 artículos, ustedes lo que tendrían que hacer es, voy a calcular el costo de producir 501, menos voy a calcular el costo de producir 500 para ver la diferencia. Entonces ustedes dicen, pero profesor, usted nos dio una fórmula. Y esa fórmula que nos dio es la que está aquí, que son 10.000 más 5 por x más 0,01 por x al cuadrado. Entonces yo digo acá, quiere decir que esto es, bueno, ya va, coloco 10.000, yo le sumo 5 que multiplica a 501 y le sumo 0,01 que multiplica a 501 y esto va a representar este costo. Ahora yo le tengo que restar, lo voy a colocar abajo, en este. Y en ese costo yo vuelvo a escribir 10.000 más 5 que multiplica ahora a 500 más 0,1 que multiplica a 500. Me faltó. Esto es elevado al cuadrado y esto es elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la función lo dice, miren, elevado al cuadrado. Si nosotros sacamos el cálculo de todo esto, de producir todo esto, vámonos un momentico aquí para que ustedes vean. Voy a quitar esto y voy a empezar a calcular. Entonces, en una primera parte yo tengo 10.000 aquí. Y a ese 10.000 yo le voy a sumar 5 que multiplica a 501
y a ese yo le voy a sumar 0,01 que va a multiplicar a 501, pero ese está elevado al cuadrado. Y si ustedes ven, a mí me da este resultado. Voy a hacer lo mismo ahora, pero con 500, es decir, con esta parte. Entonces yo coloco nuevamente 10.000, le voy a sumar 5 y lo voy a multiplicar por 500. Y ahora le voy a sumar 0,01 y lo voy a multiplicar por 500 y lo elevo al cuadrado. Y si ustedes ven, me dan este resultado. ¿Qué indica esto? Que si yo tomo A, que es este resultado, y yo le resto B, que es este resultado, este es el costo de producir, en vez de 500, 501. Entonces yo voy a escoger este cálculo usual que tenemos en GeoGebra y lo vamos a colocar aquí. Yo no sé si lo dejamos aquí o lo ponemos por aquí. Yo creo que aquí está bien. Aquí, vamos a dejarlo aquí. Entonces, la cuenta esta que a nosotros nos dio aquí, nos dio 15,01. Pero 15,01 ¿qué? Pesos por artículo. Entonces, aquí tenemos la respuesta. El costo real de producir 501 artículos va a ser de 15,01 pesos por artículo. Y el costo marginal de producir un solo artículo nos dio a nosotros 15 pesos. Perdón, de producir 500 es 15 pesos. Es decir, que si yo voy a producir 500 artículos, nos sale el costo marginal en 15 pesos por cada artículo. Pero si yo voy a producir solo uno más, fíjense, uno más, el peso se incrementa en 0,1. Fíjense, porque de 15,01 a 15, la diferencia es 0,1 pesos. Entonces, ustedes que van a ser futuros ingenieros en economía, tienen que estudiar la demanda. Este es un problema de aplicación muy sencillito en la parte de la estadística. Preguntas al respecto. Ajá, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? No sé, yo les estoy preguntando. Todo claro, profe. Sí, en todo caso, recuerden que ustedes me pueden escribir, pero si me escriben, yo como tengo la pantalla abierta solo para la pizarra, no lo puedo leer. Por eso a mí me gusta que ustedes, en todo caso, me hablen. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dijimos que este es un problema. Perdón, le di algo que no era. Este es un problema que tiene una aplicabilidad en la parte de la economía que tiene que ver con la demanda y las ventas. Por supuesto que hay otro ejemplos de aplicación en esta parte. Y hay más relaciones, pero nosotros vamos a estudiar las más simples como las que nosotros acabamos de utilizar. Ok, ¿qué otra cosa nos tocaba aquí revisar? Las derivadas de orden superior, las funciones derivables y las derivadas en coordenadas polares y coordenadas paramétricas. Denme un minuto para buscar esta parte acá, ¿ok? Solo un minuto.
minutos y ya vamos a trabajar. Ya un momentito, ¿sí? Estoy buscando acá material sobre esa parte de derivadas, de esta que estamos acá, en coordenadas polares y coordenadas paramétricas. Y lo que tengo por acá es un poco, como quien dice, fuerte. Entonces tenemos que buscar derivadas en coordenadas polares que nos sirvan, porque las aplicaciones que tengo por acá son algo complicadas. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ponernos a revisar acá algunos estilos de ejercicios para que lleguemos en todo caso a ese tipo de derivadas con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces voy a colocar por acá ejercicios. Ya va. No se me vayan ahí, que lo que estoy buscando es material. ¿Ok? Eso es lo único que estoy buscando yo, así que no se me vayan a perder. Pasa que no quiero darle aplicaciones de otro tipo, de otro índole, para no congestionar mucho esto acá. Estoy tratando de buscar ejercicios de aplicación que tengan que ver con nuestra estructura. Sin embargo, podemos hacer ejercicios. Vamos a suponer, y yo les voy a ir preguntando acá. Vamos a suponer que yo les doy a ustedes una función y le digo, yo tengo la función y igual al logaritmo natural de la función e elevado a la menos x más la función x que multiplica a e elevado a la menos x. Y en esta expresión, yo lo que estoy pidiéndole a ustedes es que me consigan cuánto vale y prima. Entonces voy a ir preguntándole a ustedes sobre esta solución. Alguien que quiera participar. Si yo voy a derivar y yo digo y prima, cuando yo derivo aquí, yo escribo entre corchetes y digo logaritmo de e a la menos x más x e a la menos x. Cierro y derivo. Quiere decir que y' va a ser igual. Alguien de ustedes, por favor, que participe y me diga cuánto es la derivada del logaritmo, de este logaritmo. 1 partido en e elevado a la x más x e elevado al menos x. ¿Multiplicado ahora por quién? Por
e elevado a la menos x más x e elevado a la menos x. Esta es la derivada interna. Y fíjense que el joven inteligentemente me dijo, voy a derivar la función externa y voy a derivar la función interna. Cuando yo derivo y', como lo está expresando el joven de manera usual, esta primera parte queda igual. Ahora yo voy a derivar aquí y aquí voy a aplicar suma y aquí producto. ¿Cuánto vale la derivada de e elevado a la menos x? El mismo joven que me estaba respondiendo. Menos x. No, te queda aquí. Cuando tú derivas e a la menos x, te queda e a la menos x por menos x derivado, ¿cierto? Porque la derivada de e siempre es el mismo e, elevada a lo que tenga, y me queda aquí. Ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ahora voy a esta derivada. Aquí tengo un producto. Entonces me queda la derivada de x por e a la menos x sin derivar, más x por e a la menos x derivado. Y escribo esto entre corchetes. No me quedó muy bonito el corchete, pero ahí vamos. Quiere decir que y' va a ser igual. Esto lo dejamos idéntico. E a la menos x más x e a la menos x. Cuando yo derivo aquí este menos x, el joven, ¿cuánto me da esta derivada? Menos 1. Exactamente. Entonces aquí me queda que esto es menos e a la menos x, porque el menos 1 escribo aquí el menos. Más. ¿Cuánto vale la derivada de esta x? 1. Entonces me queda 1 por e elevado a la menos x. Más x. Y la derivada de e a la menos x nos había dado a nosotros menos e a la menos x. Y estos son los pasos que usualmente ustedes tienen que escribir en los desarrollos cuando nosotros vamos a trabajar. Yo vuelvo a escribir aquí 1 sobre e a la menos x más x e a la menos x y vuelvo a desarrollar aquí. Si ustedes ven aquí, eso multiplica. Aquí me queda e a la menos x más e a la menos x y puedo ver que estos dos yo los puedo cancelar. Y aquí me queda menos x e a la menos x. Y esto entre corchetes o paréntesis, si prefieren. Este término y este término lo cancelo. Quiere decir que finalmente y' va a ser igual a 1. Vamos a quitar ese 1. Como nos quedó esto, voy a escribir menos x e a la menos x sobre e a la menos x más x e a la menos x. Pregunto, si ustedes llegan hasta aquí, ¿qué otra cosa podemos hacer? Cancelar el menos x elevado a la menos x. Exacto, uno saca factor común y dice e a la menos x que multiplica menos x. Todo dividido entre e a la menos x que multiplica a 1 más x. Yo cancelo y lo que me va quedando es que y' debe ser igual a menos x sobre 1 más x, o le cambio los signos de abajo y se acaba el problema. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿cómo podemos verificar nosotros esto? ¿Lo podemos hacer aquí? ¿O lo podemos hacer aquí? Vamos a hacerlo aquí. Me voy a análisis, le digo que voy a derivar y voy a escribir la función. Recuerden que aquí, en máxima, el logaritmo es LOG. Abro un paréntesis. En la parte de lo que está dentro del paréntesis, que es el argumento, tengo que escribir e elevado a la menos x. Entonces yo escribo porcentaje e, porque así es como lo reconoce, y lo voy a elevar y escribo entre paréntesis menos x.
Pero a eso yo le tengo que sumar la variable x, multiplica, que es asterisco, a la función e elevado a la menos x. Es decir, porcentaje e, sombrerito, que es elevado, entre paréntesis, menos x. Y yo le digo aceptar. Si ustedes pueden ver, el resultado que me está dando aquí coincide con este que está aquí. Pero yo aquí, yo le puedo decir a él que me simplifique la expresión y me da precisamente lo que tengo acá. Voy a copiar esto y aquí van a tener ustedes cómo trabajar esta estructura. Y la vamos a pegar en la próxima hoja. Muchos de ustedes preguntarán, profesor, ¿usted exige en algún momento que nosotros tengamos que hacer estas cosas en un examen? No, en un examen no, pero en un taller sí, porque esto le va a dar a ustedes la habilidad de utilizar diferentes programas. ¿Ok? Si está claro, podemos continuar. Profe, ¿Sí? antes de continuar, ¿podría subir un poco para ver algo del ejercicio? ¿Cómo no? Ahí tiene. Eh, un poco más arriba de donde canceló el menos x elevado a menos x más e elevado a la menos x. Ahí, ¿Ahí? muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, profe. Ok. Vamos a suponer que yo les escribo otro ejemplo y no les digo nada, simplemente les digo derivar y les escribo una función. Vamos a suponer que yo les escribo la función y igual a la tangente del ángulo x y todo esto elevado a la 1 partido en x. Y yo digo por acá, solución. Ok, alguien que quiera intervenir. ¿Qué hacemos aquí para derivar? ¿Qué se les ocurre? Aplicar logaritmo natural a ambos lados. Exactamente. Yo digo logaritmo de y igual al logaritmo de la tangente de x a la 1 sobre x. Quiere decir que el logaritmo de y es igual. Esto pasa aquí adelante y me queda logaritmo de x por la tangente de x. Cuando estoy aquí, ya puedo derivar. Entonces yo digo logaritmo de y, yo lo voy a derivar. Y 1x logaritmo de la tangente de x, yo lo voy a derivar. Cuando yo derivo el logaritmo, esto es en forma implícita 1 sobre y por y'. Y esto es igual a la derivada de esto que es un producto. Es decir, 1 sobre x, que yo lo voy a derivar y lo multiplico por el logaritmo de la tangente de x. No voy a escribir, perdón. Vamos a quitar algunas cosas de aquí. Vamos a quitar este y lo dejamos como estaba, para que no hayan tantos paréntesis. Y aquí escribo 1 sobre x y voy a derivar al logaritmo de la tangente de x. Esto lo voy a escribir más acá. Quiere decir que y' va a ser igual a y, este que está aquí, que va a pasar a multiplicar, y derivo acá.
Como esto es un cociente, sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Quiere decir que esto me queda menos 1 sobre x al cuadrado, multiplicado por el logaritmo de la tangente de x, más 1 sobre x. Cuando yo voy a derivar aquí el logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, que es la tangente de x, multiplicado por la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Quién me dice? 1 partido en cotangente. Recuerden que si a ustedes se les olvida, por ejemplo, ustedes pueden decir aquí, voy a escribir la tangente de x, ¿cierto? Y yo esta expresión yo la puedo derivar. O ustedes dicen, voy a calcular la derivada, función, y dicen función f. Y la derivada les aparece aquí. Es decir, que es 1 más tangente cuadrado más 1. ¿Y eso no es secante cuadrado? Pregunto. Sí. Entonces acá me queda que esto es secante al cuadrado de x. Si por casualidad a ustedes se les olvida, fíjense una cosita acá, lo voy a hacer en verde, en otro color. Ustedes tienen la tangente de x y la van a derivar. Eso es lo mismo que el seno de x sobre el coseno de x derivado. Como esto es un cociente, ustedes pasan una línea y dicen coseno al cuadrado de x. La derivada del seno es el coseno, multiplicado por el coseno de x, que es el que está abajo, menos el seno de x, que es este, por la derivada del coseno, que es el menos seno de x. Si ustedes multiplican, coseno por coseno les queda coseno cuadrado de x. Menos con menos le queda más y le queda seno cuadrado de x. Y todo dividido entre el coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y abajo me queda coseno cuadrado de x. Como esto es una cofunción de otra función, la cofunción del coseno es la secante al cuadrado de x. Por eso la derivada de la tangente me da la secante cuadrado, que es la que estoy colocando aquí. Ya teniendo eso claro, voy a copiar todo esto. Vamos a ir acá. Vamos a poner otra hoja más abajo aquí. Vemos aquí. Entonces aquí digo yo, quiere decir que I', perdonen el color, I', que es este, va a ser igual a I. Pero este I es el I que me dieron al principio, este. Entonces yo lo voy a copiar. Y digo, voy a tomar este. Voy a llevar para acá. Lo voy a poner para acá. Vamos a ponerlo un poquitico más chiquitico. ¿Sí? Ahí. Y eso va a multiplicar a esto que tengo aquí. Pero eso lo podemos reordenar. Porque yo puedo escribir aquí el logaritmo de la tangente de x dividido entre x cuadrado tiene signo negativo. Más, y aquí yo puedo escribir 1 por 1 por secante, secante al cuadrado de x sobre x tangente de x. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué hacemos? Bueno, pudiéramos multiplicar y sacar las cuentas, pero si ustedes me lo dejan hasta aquí, para mí es más que suficiente. Entonces esa es la forma en la cual nosotros podemos hacer cálculos de ese tipo de expresión. Vamos a suponer que yo les voy a colocar otro ejemplo. Y yo vengo y les doy una función. Y les doy la función x elevado a la 2 tercios más y elevado a la 2 tercios igual a 4.
Entonces yo les digo, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto, y les digo acá el punto, menos 3 raíz de 3, 1. Entonces yo digo solución. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros acá, jóvenes? Algunos de ustedes que me digan. Ahí es la derivada implícita. Exactamente. Primero, implícita. Entonces yo derivo acá. Entonces fíjense una cosa. Yo puedo escribir, y pongan atención, x elevado a la 2 tercios, y elevado a la 2 tercios, y lo voy a derivar. Y aquí al ladito yo escribo 4 y lo voy a derivar. Cuando yo derivo aquí, me queda 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1, más 2 tercios de y por y, elevado a la 2 tercios menos 1 por y', que es la implícita. ¿Y cuánto me da esta derivada? 0. 0. Cuando yo saco las cuentas aquí me queda 2 tercios de x. Cuando saco aquí la cuenta me queda menos 1 tercio. Más 2 tercios de y a la menos 1 tercio por y' igual a 0. Entonces yo tengo que despejar aquí esto. Quiere decir que yo me voy por parte y digo 2 tercios de y a la menos 1 tercio por y' es igual a menos 2 tercios de x a la menos 1 tercio. ¿Por qué? Porque este término que está acá, su opuesto es este. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer aquí, jóvenes? Pasar el 2 tercios por y a la menos 1 tercio para el otro lado. Sí, pero Dividiendo. sí, perfecto. ¿Y qué puedo hacer con este número y este número? Simplificarlo y se cancelaría. Vamos a simplificarlo, como dijo la joven, y a decir lo que tenemos ahí. Que y' va a ser igual, este menos me queda x a la menos 1 tercio, sobre y elevado a la menos 1 tercio. ¿Qué hago ahora? Usted, señorita, ¿qué hago? Se pueden dejar también en raíz. La raíz Exactamente. cúbica de cada una. Yo puedo decir aquí, ¿cierto? Que esto es lo mismo, ponga atención. Este lo voy a escribir abajo y este arriba. Menos, sigue el menos, raíz cúbica de y, porque el y lo pasé arriba. Y abajo, raíz cúbica de x, porque este lo pasé abajo. Yo sigo adelante y digo, bueno, quiere decir que y' va a ser igual a menos, como las raíces son las mismas, raíz cúbica de y partido en x. ¿Y ahora qué hago? Habría que sacar la pendiente, que es igual que y'. Exactamente. Y' es igual a m. Y m es la pendiente. Entonces me va a quedar que y' va a ser igual a menos la raíz cúbica de y. Pero y vale, nos vamos acá al punto, 1. Y coloco acá 1. Sobre
x, pero x vale menos 3 raíz de 3. Entonces escribo acá menos 3 raíz de 3. Quiere decir que y' a la final, ¿cuánto me da? Como esto es 1, la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces lo puedo dejar así. O yo puedo escribir que esto es menos 1 sobre la raíz cúbica de menos 3 raíz de 3. Si lo quiero escribir en una forma más explícita, esto es menos 1 sobre menos 3 por 3 elevado a la 1/2 y todo esto a la 1/3. Quiere decir que y' lo puedo escribir como menos 1 sobre este 3 a la 1 y este 3 a la 1/2, 1 más 1/2 son 3 medios. Entonces me queda menos 3 elevado a la 3 medios. Y todo esto elevado a la 1/3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago ahora aquí? Se puede multiplicar el 1/3 con el 3 medios. ¿Y qué me queda? Entonces uno dice, Medio. bueno, exactamente, 1/2. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que esta fue la pendiente que me dio, menos la raíz cúbica de y sobre x. Me voy aquí. Entonces yo digo, vamos a buscar la raíz. Entonces me queda aquí que es la raíz cúbica. Y aquí me queda que esto era y sobre x. Y dividido por x. Quiere decir que yo voy a sustituir aquí el punto. El punto que me están dando es menos 3 raíz de 3, coma 1. Y este punto lo voy a evaluar aquí. Quiere decir que A lo voy a evaluar en A. Y me queda 0.58. Quiere decir que aparentemente esto aquí, cuando yo saco las cuentas, me queda que es 0,58. Yo lo puedo comprobar aquí. Entonces uno diría, bueno, yo voy a meter la función que tengo aquí, esta. ¿Dónde está? Y sobre x. Para ver si no nos faltó nada aquí. Ah, nos faltó aquí el menos, miren. Nos faltó colocar aquí un menos. Entonces esto me da 0,58. Menos la raíz de y sobre x. Entonces vamos a ver aquí. Voy a meter esa función. Menos. Voy a escribir entre paréntesis. Y dividido por x. Y todo esto elevado a la 1/3. Hago control enter. Y aquí tengo la expresión, que es lo mismo. Ahora, esta expresión yo la tengo que evaluar precisamente cuando y vale 1 y cuando x vale... ¿Cuánto era? Que se me perdió. Menos 3 raíz de 3. Hay una forma de hacerlo. Yo puedo decir aquí que yo tengo una función f no, vamos a verlo de otra manera. Sí. Una función f evaluada en x, y, 2 puntos igual, y voy a escribir esto mismo que está aquí. Control C, Control V.
digo control enter. Esto es para tener la función. Entonces ahora yo voy a tener la función f y la voy a evaluar en menos 3 que multiplica a SQRT es 1. Damos enter. Y el resultado que me está dando es 1 sobre raíz de 3. Si yo le digo aquí float, o entre paréntesis la salida, que es porcentaje out y 14, perdón, 14, yo tendría que escribir aquí porcentaje o 14. Me voy afuera y le digo control enter. Y me da 0,57, que fue el valor aproximado que me dio aquí. Entonces aquí tenemos a la función descrita y voy a copiar todo esto. Y ustedes dirán, profesor, ¿y para qué hace todo esto? Para que ustedes se den cuenta que la función evaluada lo que me dio fue 1 sobre la raíz de 3. Aquí está. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos aquí, este menos lo puedo escribir menos 1, menos, y aquí me queda 3 elevado a la 3 medios 1/3, como me dijo la señorita. Y al simplificar me queda que y' es igual 1 sobre, al multiplicar aquí me queda 3 elevado a la 3 sobre 2 por 1 sobre 3. Cancelamos, cancelamos, y me queda finalmente que esto es 1 sobre 3 elevado a la 1 medio. ¿Y qué es eso? Eso es y' igual a 1 sobre la raíz de 3. Y resulta que esto que tengo yo aquí es lo que tengo yo aquí, lo que me dio aquí, perdón, y lo que me dio aquí. Entonces ya tengo la pendiente. Entonces ahora usamos la fórmula punto pendiente de la recta. El punto que me están dando es menos 3 raíz de 3, 1. Quiere decir que este es x1 y este es y sub 1. Y la pendiente me dio esto. La fórmula sabemos que es y menos y sub 1 m por x menos x1. Esta es la fórmula que ya la hemos utilizado en muchas oportunidades. Entonces aquí me queda que y menos 1 es igual a m, y m es 1 sobre la raíz de 3, que multiplica a x menos, cuando yo saco la cuenta aquí, este menos con el menos que va aquí, me queda más, y me queda 3 raíz de 3. ¿Qué quiere decir? Que y menos 1 es igual. 1 raíz de 3 por x es x sobre la raíz de 3. Más, aquí me queda 3 raíz de 3 sobre 3, y yo puedo cancelar. Al cancelar lo que me queda es raíz de 3. Quiere decir que finalmente y es igual a x Pero sobre la... Ajá. sería sobre raíz de 3. Por Ah, ende, verdad, lo que verdad, se cancelaría es la raíz, no el me fui 3. muy rápido. Sí, me fui muy rápido. Yo no sé, como que tengo hambre. Me fui muy rápido. Gracias, señorita. Entonces, aquí me quedaba que esto era 3 raíz de 3 partido entre raíz de 3. Simplificamos. Y me queda aquí que esto es 3. ¿Y cuánto le voy a sumar? 1. Finalmente, y es igual a x sobre la raíz de 3 más 4. ¿Y qué va a representar esto? La ecuación de la recta tangente. Para poder verificar esto,
Nos vamos un momentico aquí. Y voy a quitar todo esto. Y vamos a meter la función original. La función original era x elevado a la 2 tercios, a la 2 dividido por 3. Y a eso yo le sumaba y elevado a la 2 dividido por 3. Y eso era igual a 4. Si ustedes ven, me da esta figurita que tengo acá. Esta figura que está acá se llama astroide. ¿Ok? Esto es un astroide. Tengo que colocar el punto. El punto nosotros habíamos dicho que era 3 raíz de 3 más 1. Y si ustedes ven, aquí está el punto, mírenlo. Vamos a colocarle las coordenadas. Aquí están las coordenadas. Quiere decir que por este punto debe pasar una recta tangente. Entonces yo puedo escribir TAN. Entonces yo digo, vamos a escoger esta a ver si funciona. Si no, le ponemos la cónica. Punto, el punto A. Función, la vamos a escribir el S1. ¿Qué me dio aquí? Ya va, déjenme ver aquí qué me dio, porque está raro esto. Me está dando la tangente en A, que es este. Pero es que aquí no es tangente. La tangente tendría que pasar por aquí. Voy a borrar. Voy a escribir tangente otra vez. Y voy a escribir cónica, a ver. A. Y la cónica S1. Me sigue dando lo mismo, pero es que no es tangente. La única forma en que fuera tangente es aquí. Pero ese punto no es este. Porque este punto que yo tengo aquí es el 3 raíz de 3. Está raro esto. Bueno, pero en todo caso lo voy a investigar. Aquí tenemos el punto de tangencia. Y la tangente debería pasar es por aquí. Lo que no sé es por qué me está dando aquí. Bueno, lo voy a investigar. Ya sabemos que el gráfico es de este. Para que lo vamos a investigar, vamos a colocarle el nombre. Se llama astroide. ¿Ok? Y este es el nombre de esta figura. Voy a recortarlo. Y nos lo vamos a llevar para acá. Quedó un poco grande, pero bueno, a ver. No, quedó perfecto. Esto que está acá es el punto de tangencia, pero voy a analizar qué pasa con el programa, porque no me está funcionando adecuadamente. Bueno, vamos a dejar la clase por el día de hoy hasta acá.